Pónganse de pie para que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy queremos en esta tarde, antes que nada, darte gracias por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor, de estar en este recinto para poder recibir este seminario, mi Dios. Queremos en estos momentos poner este seminario en tus benditas manos, nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros para que no tengamos distracción alguna y que todo lo que tú tienes planeado para nosotros pueda ser de mucha bendición y lo podamos absorber completamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, familia. Bueno, pues ya estamos en el capítulo 5 de este de este segundo segmento de la historia de la iglesia. Como dice allí, en la parte de hasta abajo, la historia de la iglesia medieval. Estamos en este segmento de la historia de la iglesia medieval, y el capítulo 5 tiene por nombre el islamismo y sus efectos sobre el cristianismo. Curiosamente, ahorita se está viviendo una situación, ¿verdad?, de guerra allá en el Medio Oriente, y hoy precisamente vamos a ver cómo nació el islamismo, cómo nació esa religión que está ahorita precisamente peleando con el pueblo de Israel. Y aquí hay ciertos de los indicios del por qué el islamismo es un factor muy importante para que nosotros podamos entender que esa nación arábiga, desde que fue formada con esta religión del Islam, los musulmanes, en el momento en que empezaron a tener esta religión, porque antes de esta religión pues eran paganos como en muchos otros lugares de allá del Medio Oriente. Estaban llenos de dioses mitológicos y cosas por el estilo, pero cuando inicia el islamismo, en esos momentos ya ahora sí adquieren una religión formal, por así decirlo, en ese país, en Arabia, y ahora sí que todos los pueblos que conllevan a los árabes empezaron a adquirir esta religión, y de allí empezaron a venir ciertas posturas de los islamitas, de los musulmanes, entre ellas la postura del terrorismo. Y precisamente por esas situaciones que ellos han sido siempre un país, una nación, una religión bélica completamente. Y bueno, para no seguir con el preámbulo, vamos al seminario. Miren, hay dos fenómenos que tuvieron un impacto directo sobre el cristianismo de la Edad Media. Fueron el Islam y las cruzadas. El Islam afectó al cristianismo desde afuera, desde el inicio del periodo de la gestación del Sacro Imperio Romano. Las cruzadas tuvieron un impacto sobre el cristianismo desde dentro y sucedieron durante el periodo de las luchas entre la Iglesia y el Estado. En este capítulo nos ocuparemos del Islam y en el siguiente capítulo de las cruzadas. Ahorita vamos a ver única y exclusivamente todo lo del islamismo. Ahí estamos viendo dos imágenes. Ahí está la imagen que representa el islamismo en el momento en que ahí Mahoma empieza a dar sus referencias doctrinales, y aquí vemos una imagen de la era de las cruzadas, que eso lo vamos a ver de hoy en 8, pero todo esto es un preámbulo para que vayamos entendiendo todo lo que fue pasando en esta época de la Edad Media, porque en realidad nosotros lo que estamos viendo pues es precisamente la historia de la iglesia en la etapa, ¿verdad?, de la Edad Media. Ok. El islamismo. El islamismo es la religión fundada por Mahoma bajo la premisa de la sumisión radical
al Dios altísimo Alá, abandonando toda idolatría. En idioma árabe, Islam significa someterse a Alá, y musulmán significa el que se somete. El término musulmán se comenzó a usar a partir del siglo XVII. Antes de eso, los cristianos los llamaban sarracenos, maometanos o moros. Después de su origen, el Islam se convirtió gradualmente en la religión más hostil contra el cristianismo en la historia. Así es, los moros, los maometanos o los sarracenos, así es como se les llamaba. De hecho, en cuestión bélica, se les conocía más como los sarracenos, precisamente cuando empezaban todas las situaciones de las cruzadas, esas luchas que empezaron a tener en la Edad Media, los musulmanes, cuando llegaban sus ejércitos y todo eso, decían, ya llegaron los sarracenos. Así era como normalmente se les llamaba a los musulmanes o a la religión del Islam. Les decían los sarracenos. Era muy común que en esa situación bélica se les llamara más como sarracenos que como maometanos o como moros o como islámicos o como musulmanes. Más que nada se les llamaba de esa manera los sarracenos. Es más, no sé quién ha jugado Años de Imperio. ¿Alguien ha jugado Años de Imperio en la computadora? Bueno, se los recomiendo, es un juego muy padre y aparte aprendes mucho de la historia. Es más, lo que ahorita les acabo de decir de los sarracenos, eso lo aprendí ahí en el Años de Imperio. Es un juego que la verdad lo recomiendo mucho. Y ahí se ve precisamente todas esas luchas, esas peleas que había, todo lo que era el mundo antiguo, lo que era Europa, siempre en los conflictos de guerra y todo eso. Cuando se trataba de las luchas contra los árabes, se les nombraba así, lucha contra los sarracenos. Entonces los sarracenos, pues, así como toda la vida, siempre han sido tremendos, así, siempre bélicamente aguas. Ahora sí que, pues simplemente vean lo que está sucediendo ahorita. Estados Unidos bien confiado ahí, dice que fue a derribar todas sus industrias nucleares y todo eso, y inmediatamente contestaron como si nada les hubiera hecho todas las bombas que Estados Unidos les mandó por allá. Siempre han sido muy bélicos, siempre los sarracenos han sido muy bélicos. Y bueno, continuamos. Mahoma, el fundador del Islam, él nació en el año 570 después de Cristo y murió en el año 632. Nació en la Meca, Arabia Saudita. A los 25 años de edad se casó con Jadiyah, una viuda rica, haciéndose dueño de todo. En el año 610 supuestamente tuvo sus primeras visiones del arcángel Gabriel, quien le indicó que él era el último de los profetas y que debía seguir un monoteísmo radical y escribir las revelaciones. Esto es el Corán. El año 622 huyó a Medina. Poco a poco comenzó a ganar adeptos y para el año 630 logró el control de la Meca. Antes de su muerte ya había conquistado casi toda la península de Arabia. O sea, aquí Mahoma, él sí se dedicaba al comercio, era así como todos los árabes, era un comerciante muy bueno, tenía ahí relación con mucho tipo de personajes de aquel entonces. De hecho, esta mujer, Jadiyah, ella, aunque era mayor que él, pero era una mujer muy importante, pues ahí como lo está diciendo, ella era muy rica y de hecho era una mujer muy espiritual, de tal manera que habían príncipes y gente que se acercaba a ella y no se quería casar con ninguno de ellos.
Ella estaba guardada, decía que para que en el momento que Alá le indicara con quién se tenía que casar, ese era alguien muy, muy especial. Y precisamente cuando conoce a Mahoma, o sea, dentro de sus situaciones místicas que ellos manejaban, ella sintió que él era el elegido. De tal manera que después de haber rechazado a muchísimos príncipes y mucha gente de mucha importancia y de mucho renombre ahí en Arabia, se casó con Mahoma. Pero él era un simple comerciante, o sea, él era un simple comerciante. Por eso estamos viendo aquí que hasta el año 610 fue donde supuestamente, y aquí digo supuestamente porque a él le pasó algo bien parecido como a lo de José Smith, el de los mormones. En el libro de Gálatas, que es la verdadera palabra de Dios, nosotros encontramos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los Gálatas que no existe ningún otro evangelio. Dice, si alguno llega y les habla de otra cosa que Jesucristo no nos haya enseñado, sea anatema. Así venga un ángel del cielo, o sea, como Gabriel, como en este caso, según fue el arcángel Gabriel el que se presentó, porque les voy a decir algo, los árabes, ustedes saben que vienen de Abraham también, era la descendencia de Ismael, lo que en ese entonces se les conocía como los ismaelitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los libros que escribió Moisés, que fuera el Pentateuco, o la Torá, como se le llama en el hebreo, ellos también la tienen como Biblia. O sea, los musulmanes, ellos también esos 5 libros los tienen como Biblia, como la palabra de Dios. Nada más que ellos, en vez de decirle Jehová o Yahweh, le dicen Alá. Ese es el nombre del Dios de ellos, pero se supone que sí es el mismo Dios de Abraham. ¿Me explico? Pero hasta allí ellos iban acorde con lo que los judíos, con lo que el pueblo de Israel. Pero ya después ellos empezaron a crear sus propias religiones, que como les digo no eran ni siquiera religiones, realmente ellos fueron un pueblo pagano durante muchísimos años, porque creían en muchos dioses. Ellos eran tipo así como los griegos, como los romanos, que no tenían una religión estable, sino que estaban llenos de mitologías y llenos de creencias de muchos dioses. Pero cuando Mahoma empieza a adoptar esta religión del Islam, él como que quiso formar algo como el cristianismo, pero poniéndose por encima de Jesucristo. Porque incluso el mismo Mahoma reconocía a Jesús como profeta, pero él decía que él era mayor, que era un profeta mayor que el profeta Jesús. Entonces, él tipo como José Smith, él dijo, vino el arcángel Gabriel y me dijo que yo tenía que crear esta religión. Y vinieron esas revelaciones y todo, y ahorita todo eso lo vamos a seguir observando a través de este estudio. Después de la muerte de Mahoma, el Islam se dividió en 2 grupos por causa de las diferencias de sus sucesores. No los veía porque no los trae. ¿A nosotros? No veía los lentes porque no traía los lentes. Ok, ya se ve mejor. Por un lado, el Islam, sí, ¿verdad? Sí me quedé ahí, de sus sucesores. Por un lado, el Islam suní siguió a Abu Bakr, uno de los suegros de Mahoma, quien afirmó que Mahoma fue el último profeta de Alá y la máxima autoridad. Ahora es el libro del Corán. Por otro lado, el Islam chiita siguió el liderazgo de uno de los yernos de Mahoma, que también aparte de su yerno era su primo.
Dice, de los yernos de Mahoma Ali, quien reclamó ser profeta y cuyas interpretaciones del Corán son tan autoritativas como el Corán mismo. En la tradición chiita, los sucesores de Ali, llamados imanes, tienen la misma autoridad que Ali. La gran mayoría de musulmanes en el mundo hoy son suníes. Los chiitas se concentran con gran fuerza en países como Irán, Irak, Yemen y Líbano. O sea, aquí vemos precisamente que los problemas que ahorita están surgiendo, todas esas guerras, todo ese terrorismo del que ahorita yo les estaba comentando, principalmente vienen de ellos, de los chiitas. Hay veces que luego la gente piensa que todos los árabes, que todos los musulmanes, que todo el Islam son terroristas, y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la mayoría no son terroristas. De hecho, como lo estamos viendo aquí, es una minoría. O sea, esa minoría es la de los chiitas, y como estamos viendo, son precisamente los países más conflictivos que siempre han existido. ¿Me explico? Sin embargo, el Islam, aunque no tenga un grado conflictivo como el de los chiitas, pero su simple creencia es de que si alguien no se hace musulmán por las buenas, se tiene que hacer musulmán por las malas. ¿Me explico? O sea, a lo mejor ahí en ese aspecto los que son pacíficos de los árabes, de los islamitas, a lo mejor no andan en broncas bélicas, pero religiosamente hablando, ahí ellos sí son violentos. Ahí es de que te conviertes porque te conviertes. Por eso es que esos países siempre han sido teocráticos. Y por eso todos los países que están conquistados por el Islam, por así decirlo, o han estado conquistados también por el Islam, se les obliga a que tú vives aquí en Irak, tú tienes que ser musulmán. No eres musulmán, te vas a la cárcel o hasta pena de muerte te podemos dar. Que encuentran a un cristiano ahí en alguna de esas regiones y lo llevan a la cárcel como si anduviera traficando cocaína o como si estuviera traficando cosas tremendas. ¿Por qué? Porque ellos, a todos los que no sean musulmanes, les llaman infieles. Sí, hijo, a ver, pásenle el micrófono a Richard, por favor. Que les bendiga a todos. Gracias. No, quería comentar algo muy relevante, pastor, porque en una ocasión que me tocó escuchar y hablar de Mahoma, en sí lo conocen como Mohammed, en el Medio Oriente. Se hablaba, ¿no?, de cómo es que era un comerciante, no era una persona letrada, con unas características literarias, o que fuera un escritor, o que fuera un erudito, que fuera alguien con pues que de hecho él era analfabeta. sí, O sea, él ni siquiera sabía escribir ni leer. O sea, precisamente, bueno, ahorita varias cosas. Y hablábamos sobre autores también que tuvieron grandes obras y que hicieron grandes libros. Uno de ellos se pudo haber comparado con el libro de El Quijote de la Mancha, que fue un libro mundialmente conocido y que tuvo una teoría, una historia muy que impactó y que era muy interesante, la historia de Sancho Panza. Y que José Cervantes Saavedra pues no tenía tampoco esas características. Entonces eso se le llamaba inspiración conceptual, sobre que Mahoma empezó a analizar un concepto, el concepto judío, el concepto de Jesús, el concepto, y empezó a tener esa inspiración. Y la Biblia habla sobre el conocimiento humano, dice que es terrenal y aparte dice diabólico. Así es. Entonces ahí entendemos que en esa inspiración humana
sobre religión, sobre cosas espirituales, sobre cosas de Dios, el diablo estuvo fuertemente detrás de eso, Sí, para precisamente que el Corán todas, se diera como un libro sagrado. todas esas revelaciones, de la misma manera que el libro mormón, que el catecismo, que de la misma manera el Corán fue inspirado por Satanás. Así como la Biblia fue inspirada por Dios, todos los libros que vayan en contra de la Biblia, igual incluso lo que manejan los judíos, ¿cómo se llama? El Talmud, y son los judíos a los que tantos cristianos ahorita andan defendiendo, pero el Talmud está inspirado por Satanás también. El Talmud habla pestes de nuestro Señor Jesucristo. Así de la misma manera, el Corán no habla pestes, pero sin embargo es una situación bien, no controversial, bien, ¿cómo se dice? O sea, solitos se contradicen, bien contradictoria. Ellos dicen que Jesús fue un gran profeta, pero ¿cómo tú puedes decir que Jesús fue un gran profeta cuando ellos dicen que Él no era Dios y Jesús dijo que Él era Dios? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sabe qué contradictorio, no? Exacto, o sea, un profeta mentiroso no existen los profetas mentirosos. ¿Por qué? Porque los profetas mentirosos deben de ser apedreados porque son falsos profetas. Sin embargo, ellos lo tienen en un concepto como un gran profeta, pero no tan grande como Mahoma. Entonces, o sea, aparte de todo, no, Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios, es un profeta, pero no tan grande como Mahoma. Entonces, o sea, vean hasta dónde Satanás estuvo inspirando el corazón de este hombre para que empezara a crear esa religión. Y como ahorita lo estamos viendo, es la religión. Hay veces que luego uno piensa y dice, no hombre, es que yo creo que los testigos de Jehová, los mormones, ahora que estuvimos viendo muchas de las herejías desde antaño, ¿verdad? Los gnósticos, no, la religión que más ha atacado al cristianismo es la musulmana, es el islamismo. O sea, ahorita estamos presentando el rival más tremendo que ha tenido la iglesia cristiana en general, porque ahorita estamos hablando de que en esos momentos la iglesia cristiana era la católica, y desgraciadamente, como lo hemos estado viendo, la iglesia católica estaba empezando a manejar tantas herejías dentro de la misma iglesia, que pues, estos cuates, es más, precisamente eso ya es de mi parte, no es un dogma ni mucho menos, pero yo me pongo a pensar, por eso es que a cualquiera se le empezó a hacer fácil hacerse profeta. Cuando empezaron a decir, si los papas se hacen papas y dicen que ellos son los sucesores de Jesús y son los vicarios aquí en esta tierra, pues yo me hago profeta también. Yo acá entre los árabes, pues ellos son un chorro de papas, yo voy a decir que yo oí revelaciones del arcángel Gabriel y voy a formar mi religioncita. ¿Y cuál religioncita? ¿Verdad? Se formó en el contrincante más tremendo que ha tenido el cristianismo. Pero ¿qué sucede? En aquel entonces habían cosas, en serio habían cosas que eran menos heréticas de los musulmanes que de los mismos católicos. Es más, ellos empezaron a atacar muchísimo al catolicismo por la idolatría. Ellos eran muy idólatras antes. Pero cuando viene Mahoma a presentarles sus revelaciones, en ese momento, ahora ellos empiezan a atacar la idolatría de los católicos. Les empiezan a decir, ¿cómo puede ser posible que ustedes dicen que creen en la misma Biblia del Antiguo Testamento que nosotros, cuando que la Biblia habla claramente de que no tendrás imágenes, de que no debes de ser idólatra? Y efectivamente ellos dejaron de ser idólatras en ese aspecto, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita en el transcurso cómo, simplemente veanlos, cómo son de idólatras para simplemente sus mezquitas, es una idolatría que les tienen. La Meca, ellos cuando hacen sus oraciones tienen que dirigir sus oraciones hacia la Meca, eso es idolatría también, ¿verdad? Pero eso es otro tipo de idolatría a la que ellos estaban viendo de parte de los católicos. Los católicos estaban debilitando completamente la fe cristiana, y por eso es que en esos momentos los sarracenos o moros o musulmanes, como les queramos llamar, por eso es que empezaron a tomar tantísima fuerza. Yo creo que también fue una gran influencia entender que ellos venían del origen de Ismael,
Ah, sí, claro. Entonces eso los orillaba a pensar que ese era su origen como pueblo y que sí era necesario abrazar esa creencia. Así es, sí, porque al final de cuentas venían de Abraham, ¿no? Entonces eso como que les quería dar la fuerza. Pero bueno, vamos a continuar, porque hoy sí va a haber mucho material que tenemos que exponer. Regresando a la historia, después de la muerte de Mahoma, el Islam gradualmente se impuso a la fuerza en Palestina, Siria, Egipto, Persia y el norte de África. El Islam llegó a Constantinopla en el año 718, donde fue determinado por varios siglos. Escuchen esto, qué interesante. Finalmente, la gran ciudad cristiana cayó en dominio islámico en el año 1453. En el lado occidental, el Islam fue detenido por Carlos Martel. ¿Se acuerdan lo que vimos hace algunas semanas? Carlos Martel, el año 732, en la batalla de Poitiers, al sur de Francia, pero logró establecerse en España por 8 siglos. O sea, en España, 8 siglos no eran católicos, fueron musulmanes, por si ustedes no lo sabían. O sea, 8 siglos en España, pero en Francia, ¿sí se acuerdan lo que vimos cuando en el Sacro Imperio Romano empezaron a aliarse con los franceses? Y se acuerdan precisamente que hablamos de Carlos Martel, ¿verdad? Que hasta para que se acordaran el nombre, hasta les dije, hasta hay un coñac que se le puso el nombre, el Martel. Bueno, ese Carlos Martel, acuérdense que por eso les dije, lógico que iba a ser un héroe para el Sacro Imperio Romano, porque él detuvo a los musulmanes en esa parte de Europa. En esa parte de Europa él detiene a los musulmanes y sigue el catolicismo ahí, sigue con toda la fuerza que lo había dejado el Imperio Romano. Pero en esa otra parte, sobre todo en España, que era uno de los países más importantes de aquel entonces, ahí sí se mantuvo el Islam durante 800 años. Durante 800 años. Ok, continuamos. Miren, muchas de las palabras del origen árabe, les voy a comentar todo esto precisamente porque nosotros, ¿qué hablamos? ¿Qué idioma hablamos? Español, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por los españoles, gachupines con todo cariño, ¿verdad? Bueno, por eso ustedes sin darse cuenta, nosotros hablamos muchas palabras árabes. Y ahí les va una lista, una pequeña lista de muchas. Ojalá, pues aquí es una de las que vamos a... Mira, dice, muchas palabras de origen árabe se usan con frecuencia en Latinoamérica debido a la influencia del árabe en el español, especialmente durante la ocupación árabe en la península ibérica del 711 al 1492. A continuación te comparto una lista de palabras de uso común en Latinoamérica que tienen origen árabe, junto con su significado. Palabras árabes comunes en Latinoamérica. Palabras, significado y origen árabe. Almohada. ¿Alguien tiene almohada en su cama? Bueno, objeto para apoyar la cabeza al dormir. Almihadá. O sea, es la pronunciación en el árabe, y ahí está escrito en como, así de la manera que se escribe la almohada. Pero la almohada es un nombre que viene presente de los árabes. Aceituna, fruto de olivo. Zaituna, es en el árabe. Ajedrez, juego de estrategia. Y voy a seguirme así, ¿verdad? Porque si no vamos a usar tiempo en esto que es insignificante. Ojalá, la palabra que decía Viri. Deseo o esperanza. Almendra, fruto seco. Azúcar, sustancia dulce. Alcohol, sustancia química o bebida. Algodón, fibra textil. Barrio, vecindario. Jirafa, animal de cuello largo. Sandía, en algunas regiones fruta dulce y grande. Tarea, trabajo asignado. Naranja, fruta
cítrica. Jarabe, mezcla líquida, medicinal o dulce. Esta es parte, mira, lo dice, muchas palabras árabes entraron al español a través del mozárabe. Habla de cristianos bajo dominio musulmán. Se calcula que hay más de 4,000 palabras de origen árabe en español. Por eso ahorita no iba yo a decir más, ¿verdad? O sea, pero muchísimas, a lo mejor esto que acabo de decir, muchísimas, son palabras árabes también. Mucho de lo que hablamos en el español sonaba. ¿Por qué? Porque imagínense, 800 años los árabes, es como los españoles, porque nosotros hablamos español, ¿verdad? Y no hablamos náhuatl, no hablamos todos los dialectos de México, porque estuvimos conquistados por los españoles también durante varios siglos. Entonces eso hizo que nos dejaran todo su lenguaje, pues de la misma manera los musulmanes ahí dejaron su idioma árabe con los españoles, y los españoles vinieron a traernoslo a nosotros. ¿Ok? Entonces fíjense cómo hasta en eso tenemos esa influencia también de los mismos musulmanes, gracias a que los españolitos, ellos sí se dejaron ver la cara durante 800 años por esa religión tan espantosa que es la del Islam. Ok, continuamos. Principales creencias del Islam. Al menos 10 creencias distinguen al Islam del cristianismo. Número 1, Dios es uno. Alá no tiene hijos. Jesús Ishá es reconocido pero solo como un profeta, pero no el principal. Más importante que Jesús es Mahoma. Hasta siento feo decir estas palabras así como que estoy blasfemando. La Trinidad para el Islam es idolatría. Dios no es amoroso ni misericordioso, es un juez severo. Ese es el Dios de ellos. O sea, ellos cuando ven que... Y es que, a final de cuentas, si nosotros vemos el Pentateuco, por eso es que hay muchos ateos que llegan a decirte, no, es que yo cómo voy a creer en ese Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a ver los primeros 5 libros de la Biblia y si ven la severidad de Dios. O sea, lo reconozcamos o no, ahí está la severidad de Dios de una manera tremenda, ¿verdad? Pero qué bueno que conocimos a Jesús. ¿Por qué? Porque con Jesús ya empezamos a darnos cuenta de que esa severidad era puro amor. Como ayer en Varones, lo que estábamos platicando, hay veces que a nosotros, nuestros papás los veíamos como unos ogros, pero cuando nosotros nos convertimos en padres, nos empezamos a dar cuenta y dices, ay, qué razón tenía mi viejo, qué razón, con razón, ¿verdad? Con razón él llegó a comportarse de tal manera, con razón, chico. Pásenle el micrófono para que se oigan el video. ¿Cree que la religión del Islam haya influido en la Santa Inquisición? No que haya influido, pero pues, fue parte de. Mira, eso presente de hoy noche lo vamos a empezar a ver. A lo mejor sí influyó en el aspecto bélico que empezó a tener la Iglesia Católica, porque las cruzadas precisamente por eso iniciaron. Cuando vieron que estos cuates a la fuerza estaban llegando a todo el mundo y a estar metiendo a fuerza su religión, dijeron, tenemos que ayudarnos de alguna manera. Y fue en el momento en que se empezaron a levantar los ejércitos de las cruzadas. Entonces, sí, en cierta forma, podría haber sido por eso, por ese aspecto, por defender también su religión, ¿me explico? Por defender su postura religiosa en contra de los islamitas o de los musulmanes, pero, pues como siempre pasa en el ser humano, con su naturaleza caída, pues después empezaron a ser peores todavía que ellos, que empezaron con la santa, que no tiene nada de Santa Inquisición, o el Santo Oficio también como le llaman, y ellos cometieron mucho más atrocidades con la Santa Inquisición. Es más, de una manera espiritual la siguen cometiendo todavía hasta la fecha. Todavía esa religión sigue siendo una religión inquisidora, y gracias a Dios por la reforma, ¿verdad? Que nosotros ya no pertenecemos a esa deformidad de lo que fue el cristianismo,
Pero sí, hijo, en cierta forma sí, por esto que te estoy comentando. Sí, a lo mejor las cruzadas se puede decir que ahí es donde empezaron a tener esa inspiración de forzar a la gente a que se hicieran católicos también. O sea, se quejaban, fíjense lo que se quejaban de los musulmanes y empezaron a hacer lo mismo que los musulmanes con la Inquisición. Pero bueno, ok, número 2. Estamos viendo ahí las diferencias del cristianismo y de los musulmanes. Ahí el número 2 ya lo había yo puesto, 2. El Corán, escrito por Mahoma, tiene más autoridad que la Biblia. Debe ser solo leído en el idioma árabe. Esa es otra de las situaciones que ellos tienen, y les voy a decir algo con mucha tristeza. Ahorita están pululando muchas doctrinas cristianas evangélicas que están siendo influenciadas por el judaísmo, y también yo creo por estas mismas características, en donde te dicen que si tú no hablas en hebreo, en griego y en arameo, tú no puedes orarle a Dios, que porque Él nada más te entiende en su idioma. No sé si han oído a alguien, pero aquí tuvimos, de hecho, a mí me dio mucha tristeza, teníamos a un congregante que fue de los fundadores de esta iglesia, duró varios años con nosotros, y un día fue conquistado por una religión de esas. Sí, son de esos mesiánicos que piensan de la misma manera, que dicen, ¿sabes qué? Que tú quieres realmente hablar con Dios, tienes que hablar en su idioma, ¿verdad? O sea, es como si, imagínense, si llega mi nieto, Saulito, que él todavía no sabe hablar, pero balbucea, es más, hasta la fecha, a mi esposa, todos los nietos le dicen tata, porque Nikki empezó a decirle tata, en vez de decirle abuela, le decía tata. En lugar de decirle mamá. Ah, sí, cierto, en vez de decirle mamá, le decía tata. Y desde ahí se le quedó, imagínate que, me dices, no, me tienes que decir por mi nombre, si no, no te hago caso, si no es que no me amas, ¿verdad? Si no es que no me quieres. O sea, es una tontería, y es una tontería que ellos piensan, dicen, tú te vas a ser musulmán. Hace ratito que decías de Mohammed, que era como se llamaba antes, incluso muchos que se hacen musulmanes se tienen que poner nombres musulmanes, y principalmente el de Mohammed. ¿Se acuerdan de Cassius Clay? Uno de los boxeadores más importantes de toda la historia. Él se hizo musulmán y ahora se llamaba como Mohamed Ali, porque el Ali también es parte de los nombres que se ponen ellos como musulmanes. ¿Y qué sucede? Que todas esas cosas pues, son una de costumbres tan supersticiosas y más idólatras de las que los mismos católicos llegaron a tener, pero bueno, ellos piensan que de esa manera es como lo deben de hacer, y desgraciadamente muchos evangélicos ahora ya andan cayendo en esas mismas tonterías de decir que hay que llamarle en vez de decirle Jesús, hay que decirle Yeshua, porque si no, entonces no estás diciendo el verdadero nombre, o si dices Jehová, tampoco es lo correcto, tienes que decirle Yahweh, y aprende a hablar el hebreo, aprende a hablar el griego, para que cuando te pongas a orar, le ores en el idioma. Y es una tontería, y eso es precisamente una de las cosas que también estos aprendieron de los musulmanes. Número 3, cada ser humano nace libre de pecado, pero es débil y peca. Nadie puede perdonar los pecados de un hombre sino Alá. Nadie necesita un salvador, solo un guía. Cada hombre es responsable de hacer las obras que dicta Alá para salvarse. Si no lo hace, irá al infierno, lugar destinado para todos los que rechazan el Islam. O sea, como todas las sectas, ellos dicen, si tú rechazas el Islam, tú no puedes ser salvo. Y fíjense, ellos, por eso a Jesús lo desprecian como Dios, porque dicen, no, nadie puede salvarte, más que Alá, si es que eres musulmán. Y nosotros nacemos siendo buenos, y vamos nosotros de repente pecando, pero con nuestras obras vamos a poder ganar la salvación. ¿Por qué? Porque nuestras obras están totalmente alineadas a lo que Alá nos diga. ¿Y saben qué es lo que les dice Alá? Que mientras más personas mates
para que la gente crea en el Islam. Tú vas a tener un harem, bueno, todo es para los hombres, porque eso también es otra de las cosas de los musulmanes. No crean que el Corán está escrito para hombres y mujeres, como la Biblia. La Biblia claramente, Pablo nos dice, ¿verdad? Ahora ya no es nada de que hombres y mujeres, nada de que judíos y griegos, ¿verdad? Todos son iguales. No, ellos, eso es una cosa terrible. El que la Biblia diga que todos somos iguales, ¿no? Para ellos, cuando se le habla a alguien, solamente es al hombre. Para ellos la mujer no vale absolutamente nada. Para ellos vale más una yegua de esas, de pura sangre, o esos camellos que una mujer. Entonces, todo lo que ellos dicen es solamente en cumplimiento para el hombre. La mujer ni siquiera va a conocer el paraíso. El hombre que agarre y haga terror en alguna ciudad, en alguna nación, para que la gente se convierta al Islam, tienen promesas tremendas de que van a vivir en el reino de los cielos, con un harem de mujeres, van a tener muchísimas esposas, que los van a atender, que los van a satisfacer. Ese es el premio que ellos tienen, y lo pueden llevar a cabo si cumplen todo lo que el Corán diga. Sus obras son las que les salvan, y sus obras son las que les dictaminan la calidad de vida que van a tener allá eternamente, según ellos. Sí, lógico, ¿no? Que la mujer no vale nada para ellos, Así pero es. es un premio. Así es, exactamente, no vale nada, pero es un premio. Esa es reabusada, mi esposa. Ok, continuamos. 4. El destino de cada ser humano está trazado por Alá. Por eso el musulmán dice, estaba escrito ante cualquier acontecimiento. O sea, ellos piensan que ya todo estaba destinado. Ellos se van a dar cuenta al extremo de la gracia, por así decirlo. Ellos no son responsables de nada de lo que hagan. Ellos dicen, Dios es soberano, Alá es soberano, pero todo, si yo tengo errores, estaba escrito. O sea, ya ese era mi destino, estaba escrito, entonces nosotros ya no tenemos libre albedrío. O sea que en lugar de lo que dices tú de Dios es soberano, pero nosotros responsables, ellos dicen Dios es soberano y nosotros irresponsables. ¿Qué pasa lo que tiene que pasar? Así es. Ahora, si se ponen a ver, comparado con el catecismo romano, encontramos, yo creo que cosas más erróneas todavía en el catolicismo, que muchas de las cosas que ellos creen. La verdad es como, miren, aquí atrás que vimos en el número 1, dicen Dios es uno, Alá no tiene hijos, es reconocido como profeta, pero el principal más importante que Jesús, Mahoma, no, ese no era. ¿Cuál es el que estaba viendo aquí? Ok, el de que cada ser humano nace libre, pero es débil, peca, nadie puede perdonar los pecados de un hombre sino Alá. Nadie, en ese aspecto, dices, ellos por lo menos dicen, nadie puede perdonar los pecados sino Dios. Y el católico, ¿qué dice? No, pues el Padrecito, tú vas y te confiesas, ¿sí? Y te perdonan los pecados, ¿verdad? Porque así dicen esos herejes. Y yo lo llegué a ver varias veces, iba y ahí me confesaba, hijo, tus pecados son perdonados, nada más ponte a rezar tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, tantos credos, y te perdono tus pecados. O sea, ellos te absuelven. Y luego aparte también tienen a la María, ¿verdad? Y también tienen al San Juditas, y también tienen a fulanito, todos les perdonan los pecados, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, para que vean, ahí por lo menos ellos decían, si nada más Alá es el que perdona los pecados. Y todo eso le refutaban a los católicos. Les decían, ¿cómo ustedes tienen un chorro de gente que les perdona los pecados? Y lógico, por eso es que, o sea, miren, yo pienso que si el cristianismo no se hubiera distorsionado de la manera tan horrible que empezó a pasar, sobre todo en el papado, estos cuates no hubieran podido adquirir esa fuerza que tuvieron. O sea, el catolicismo hubiera seguido siendo muchísimo más fuerte de lo que ya era en el Sacro Imperio Romano. Hubiera sido mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no hubiera habido duda de muchas otras personas de que estaban en la verdad. Pero imagínate, llegaban con estas cosas que eran erróneas también, pero no tan erradas como la que los católicos tenían. Yo me hago musulmán.
y la gente se empezaba a hacer musulmán. Entonces, y aparte, pues en países teocráticos donde te haces porque te haces. Entonces, no, hombre, empezaron a tener una fuerza estos cuates, pero tremenda, y ahorita vamos a seguir viendo. 5. Jesús nació de una virgen y nunca pecó, pero no es Dios ni tampoco su hijo, y no murió, fue ascendido vivo al cielo. O sea, ellos hicieron su propia historia. Esa es una herejía, ¿no? Una herejía tremenda, y aparte una contradicción. ¿Cuál es uno de los pecados más terribles que incluso Jesús dijo que el padre de qué? Que era Satanás, de la mentira. Dicen que Jesús no pecó, pero sí mintió entonces, porque Jesús dijo que él era Dios, ¿verdad? Frecuentemente dijo que él era Dios, y muchas veces lo hacía de una manera en la cual nosotros pudiéramos entenderlo a través de parábolas o a través de analogías, ¿verdad? Como decía, yo soy el pan de la vida, ¿verdad? El que come de mí, él tendrá vida eterna. O sea, de formas directas, de formas indirectas, metafóricas, analógicas, de la forma que sea, Jesús siempre dijo que él era Dios. El que viene a mí va al Padre, sin mí nadie puede ir al Padre, ¿verdad? O sea, tantas cosas analógicas, directas, textuales, pero Jesús siempre dijo que él era Dios. Y dijo que resucitaría, ¿no? Que... Así es, y dijo que resucitaría, y aparte están escritos en el libro de los Hechos, de la manera que resucitó. O sea, tantas cosas. Entonces era un mentiroso. O sea, se contradicen. O sea, Jesús no pecó. Ellos dicen, Jesús no pecó, pero entonces mintió, ¿no? Número 6, el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Jesús es el Espíritu de Dios. Vean todas las herejías que estos cuates dicen. Número 7, la mujer siempre está bajo tutela, primero de su padre, luego se casa bajo la del marido. Número 8, en eso sí tienen razón, la verdad. ¿En qué parte del mundo? Número 8, dice Alex, ya me quiero ser musulmán. Número 8, si vamos en el 8 ahí, ¿verdad? El matrimonio es solo un acuerdo legal. El Islam concede al musulmán casarse hasta con 4 esposas, mientras pueda mantenerlas. Mahoma tuvo 9, algunos dicen que fueron 10. En el Islam es permitido casarse entre parientes, y la mujer normalmente se casa entre los 8 y los 18 años, y el varón entre los 14 y 18. ¿Ven? O sea, aparte de todo, son, ¿cómo se le llama a esos que tienen relaciones con sus parientes? Incestos, practican el incesto. No son los norteños. ¿Son los qué? ¿Norteños? Ok, 9. El Corán llama a los musulmanes a convertir a la fuerza a los infieles y a usar para ese fin la fuerza, la violencia y la autoinmolación si es necesario. Por eso es que ellos hacen esos actos de terrorismo, porque ellos no les importa que mueran, con tal de salirse con la suya. O sea, lo que sea necesario con tal de que la gente se conviertan al Islam. Lo que hacían en África, unas sectas islámicas, ¿no? Que masacraron cristianos, y eso creo que fue en Uganda. En Uganda, en África, Sí, ¿no? Y toda la historia de los musulmanes han hecho esos actos, y principalmente con los cristianos. O sea, principalmente. O sea, ellos pueden saber que hay sectas por aquí, sectas por allá, esas ni las pelan ellos sobre los cristianos. ¿Por qué? Porque saben que ellos son los que traen la verdad. Si ellos tuvieran el armamento de China y Rusia, no, ya nos hubiera ido como en feria. No. Y espérate, porque pues, anda muy lejos la cosa. Y por eso es que está ahorita la situación como está. Y número 10, los hombres resucitarán y comparecerán ante Alá en el juicio final. La salvación del musulmán será un oasis celestial lleno de esposas. ¿Ves? Un oasis. Ahí está Alex, por si te quieres ser musulmán. Dice, no, es de esposas. Ok. No cabe duda, pastor, que Mahoma se pirateó la Biblia
de una manera. Ah, sí, claro, toda distorsionada. Sí, Sí, pero prácticamente todo venía con ciertas bases. Sí, para que tuvieran una sólida identidad como pueblo musulmán. Sí, claro. Pero fíjense, ¿se dan cuenta de la necesidad de Jesús? O sea, si nosotros no viéramos, por eso yo cuando a alguien los instruyo para que empiecen a leer la Biblia, les digo que empiecen desde los evangelios, para que conozcan a Jesús. Porque si nosotros empezamos, mira, hay gente que se ha hecho atea por leer la Biblia, pero la empiezan a leer desde el principio. La empiezan a leer desde Génesis, y en Génesis todo va así, vida y dulzura, pero de repente ya empiezan a entrar a Levítico, empiezan a entrar a la ley, dicen, no, yo no creo en este Dios. ¿Por qué? Porque sin Jesús no puedes complementar el amor verdadero de Dios. O sea, tú ves la parte severa, por eso hay gente o teólogos, ¿verdad?, que dicen, es que Dios tiene dos caras de la moneda. O sea, está la cara en la cual hay una severidad tremenda, porque la misma Biblia lo dice, que Él es fuego consumidor. Pero la otra cara de la moneda es que Él es amor. Pero ¿en dónde es donde nos encontramos en que Él es amor? En Cristo. Ahí es donde sí ya entiendes, como les dije, cuando uno no es papá, muchas veces pasas años pensando que tu papá es un ogro. Que bueno, hay veces que sí, ¿verdad? Por la ignorancia sí llegan a irse a extremos muy feos. Pero la mayoría de los padres, la mayoría de las madres, siempre van a amar a sus hijos, la mayoría, ¿verdad? No, desgraciadamente hay gente que es peor que hasta los animales, porque los animalitos aman a sus cachorritos y los cuidan y los protegen, ¿verdad? Y hay seres humanos que desgraciadamente son peor que hasta los animalitos. Pero la naturaleza en general del ser humano así es. La madre y el padre siempre va a buscar la manera de ayudar y hacer todo lo necesario para que sus hijos estén bien. Entonces, ahí es cuando nosotros, en el amor de Cristo, es cuando encontramos la verdadera paternidad. Y ya que conocí a Jesús, empiezo a leer toda la Biblia, digo, no, hombre, o sea, en vez de verlo como severo, digo, qué amoroso nuestro Dios. O sea, cómo él agarró y dijo, a ver, esta gente que definitivamente están totalmente errados, los tengo que desechar del camino. ¿Por qué? Porque si no los desecho del camino, todos esos van a seguir contaminando y contaminando y contaminando más a la gente, después de que ya están súper contaminados. Entonces, muchas de las matanzas que el mismo Jehová inspiró a hacer a los reyes y todo lo que conocemos del Antiguo Testamento era por el amor que él le tenía a su pueblo, al pueblo que verdaderamente venía de su simiente, no todo ese pueblo que se fue mezclando y una serie de razas que nada más estuvieron buscando la manera de darle a Satanás más fuerza en este mundo. Entonces, eso lo sabemos cuando conocemos a Jesús. Como esta gente no conoció a Jesucristo, por eso es que su mentalidad es esa. Y toda su doctrina, toda su enseñanza, toda su cultura es en base a esa severidad tan terrible. Y ahí está, a lo mejor en forma de risa, de vacilada, Alex está representando a esa severidad de esa gente que odia al matrimonio, esa gente que odia a las mujeres, ¿por qué? Porque realmente ellos no conocieron el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pone un orden tremendo en donde a la mujer le da el lugar que realmente tiene la mujer tan hermoso en este mundo. Al hombre le da su lugar también, pero ellos no conocieron a Jesús. Por eso es que son como son. Y bueno, vamos a continuar porque se nos viene el tiempo encima. Entonces dice ahí, la práctica esencial del Islam consta de 5 pilares. Número 1, confesión diaria del credo. No hay otro Dios sino Alá y Mahoma, su profeta. Ellos diariamente deben de hacer ese rezo. Número 2, las 5 oraciones al día. El musulmán fiel ora al amanecer, al mediodía, en la tarde, al anochecer y 1 hora después del anochecer. Cada una de esas oraciones son anticipadas por un llamado público de la mezquita más cercana. El practicante debe lavarse las manos, pies, ojos, orejas y boca 3 veces para purificarse.
Cuando hay varios musulmanes juntos, se colocan el uno al lado del otro en fila mientras recitan pasajes del Corán. Cada oración inicia de pie, luego se postra, luego de rodillas, luego se vuelve a postrar y finalmente se pone de pie para luego repetir el ciclo varias veces. Hombres y mujeres oran por separado. O sea, ellos no nada de que así como aquí estamos, nos vamos a orar, no. Las mujeres, aparte de los hombres, ellos no pueden tener esa relación. Y les voy a decir algo, esta disciplina no es mala. El problema es ese religiosismo con el que lo hacen, ¿verdad? Pero el cristiano, desgraciadamente, luego se va al otro extremo. Hay veces que hay cristianos que ni siquiera oran por los alimentos, ¿verdad? Y menos al levantarse, ¿verdad? Y menos al acostarse. O sea, no está mal la disciplina que ellos tengan. Pero de hecho la Biblia nos dice orar sin cesar. O sea, si nosotros realmente somos verdaderos cristianos, superamos a estos cuates. Ellos nada más 5 veces al día y de una manera bien religiosota lo hacen. Pero no sé ustedes, pero yo en ese aspecto sí estoy bien con Dios. Yo todo el día me la paso orando al Señor. Sobre todo cuando estoy solo, estoy trabajando, estoy haciendo cosas, y estoy plática y plática con el Señor, y Señor, por favor, y gracias por la vida de Alex, Señor, te doy muchas gracias, y te pido por favor que el negocio de Ricardo funcione mejor, y Señor, y esto, y todo el día yo me la paso orando sin cesar, pero hay veces que me he sentado con cristianos, y con algunos de los que estoy viendo aquí, y ni siquiera se acuerdan de orar por los alimentos. Entonces, en ese aspecto sí debemos de reconocer que a veces el religiosismo llega a tener una mejor disciplina que los que somos libres en Cristo Jesús, y eso está muy mal, porque eso da evidencia de que a lo mejor no estamos siendo realmente libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, continuamos. ¿En qué número vamos? ¿El 2? ¿Va el 3? Ayuno. El 9º mes del año lunar musulmán, llamado Ramadán, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol. 4. Entrega de limosna. Los musulmanes dan una limosna anual llamada zakat, aproximadamente el 2.5% de sus ingresos, como ayuda para los pobres. 5. Peregrinaje a la Meca. Al menos una vez en la vida el musulmán debe ir a la Meca, caminar 7 veces alrededor de la Kaaba, un cubo de roca, y orar toda una tarde al pie del monte Arafat. Ahí está, para que conozcan ese cubo. ¿Se alcanzan a ver ahí cómo se ven todos los musulmanes que están ahí alrededor del cubo? Bueno, ellos, para que tú puedas decir que eres musulmán, por lo menos una vez en tu vida tienes que ir ahí a la Meca y ir a darle esas 7 vueltas ahí al cubo que están viendo allí, porque son creencias. Fíjate, ellos criticaban a la idolatría del catolicismo, pero les digo, en unos aspectos ellos son mucho más idólatras. Ellos no son idólatras de seres humanos, pero sí de templos, de ciertos cultos, de una piedra, porque ahí en ese cubo está esa piedra negra que ahorita pues no hay tiempo también de hablar de muchas otras cosas, pero es bien interesante, amados. Ahí ahí en YouTube hay un chorro de videos bien buenos que hablan de todas estas cosas, son bien interesantes, pero todo tiene su porqué. Esa piedra, el cubo, de qué manera se hizo, Mahoma porque mandó a hacer de esa manera la Meca, no hombre, una de cosas. Pero bueno, aquí estamos viendo las cuestiones más importantes. Ahora vamos a los efectos del Islam. Efectos del Islam sobre el cristianismo. Podemos mencionar al menos 6 efectos que el Islam infringió en el cristianismo. Número 1, en Oriente, el Islam creció en Medio Oriente y al norte de África a costa del cristianismo oriental, debilitándolo para siempre y en ciertos lugares exterminándolo. O sea, hubo lugares en donde se acabaron los católicos, el ¿verdad? Imperio Otomano creo
creo que fue muy fuerte. Así es, el otomano, eso fue de los más fuertes. Pero sí, o sea, todo allá en África estuvo, es más, por eso también el cristianismo en África, desgraciadamente, está muy... El famoso Saladino era... pues ese fue ya después de Mahoma, precisamente él era el que dirigía todo el ejército sarraceno, el famoso Saladino, que él fue un conquistador tremendo. Y conquistaban, pero ¿para qué? Para que los lugares que conquistaran se hicieran musulmanes. ¿Me explico? Entonces, eso era más que nada la intención de Saladino y de todos los generales del ejército sarraceno. Y bueno, continuamos. Número 2. En Occidente, el Islam logró. Damaris, estás haciendo que se duerma Jacil y ya no está poniendo atención. El Occidente, el Islam logró mermar la presencia del cristianismo en el sur de Europa, España y algunas zonas de la península de los Balcanes, y se mantuvo como un frente de guerra con intentos de avanzar en contra del cristianismo europeo por varios siglos, logrando atacar, vencer y saquear Roma en algunas ocasiones. O sea, fíjense, Roma era la sede del catolicismo, y ahí mismo llegaron y se infiltraron, y ahí también hubo muchas zonas romanas en donde fueron totalmente conquistadas por el Islam. Número 3, su influencia anti-imágenes agudizó la controversia iconoclasta entre el cristianismo de Oriente y de Occidente. O sea, todo lo que estaban ellos refutando en contra de imágenes, todo eso les empezó a resultar incluso para bien. ¿Por qué? Pues porque si la gente... Es más, dense cuenta como una de las cosas que principalmente cuando nosotros llevamos a alguien a los pies de Cristo, lo primerito que la gente deja pues son las imágenes. Porque eso es una... es algo que inmediatamente cualquiera se percata. Es más, nosotros fuimos católicos, todavía siendo... ¿Qué será? Duramos como 1 año o 2 años, ¿verdad? Siendo católicos ya sin imágenes. O sea, éramos católicos, pero ya no teníamos imágenes. ¿Mande? Hasta fuiste padrino porque estabas así ya entrando o sea, tenías ya el entendimiento, pero Sí. era como una transición. Sí, o sea, como si leíamos la Biblia, aunque éramos católicos, ya no teníamos imágenes. Y llegaba con los padrecitos y me ponía a refutar con ellos. Y me decían, no, pues sí tienes razón, pero pues es que nuestras tradiciones. Entonces, realmente sí, o sea, las imágenes siempre han sido la evidencia esencial de que la gente es idólatra, ¿verdad? Ok, vamos al número 4. Además influyó en que la filosofía aristotélica sirviera de base para Tomás de Aquino. Ok, me voy a ir rápido porque ya se nos vino el tiempo encima y hay que ir a los taquitos con Sergito. Los tacos. Ándale, vamos a los tacos. Número 5. Tuvo profundos efectos comerciales y culturales en Europa. Fueron ellos quienes establecieron las primeras bibliotecas. Aquí vemos ciertas cosas benéficas culturalmente hablando, ¿verdad? Como lo hemos visto, que el catolicismo, espiritualmente hablando, puras cosas feas, pero culturalmente, arquitectónicamente hablando, es más, simplemente aquí los mexicanos nos sentimos orgullosos de todas las catedrales tan hermosas que tiene México. Y gracias a Dios que lo veamos ahorita de una manera cultural, ¿verdad? Porque algunos, que llegan y se persignan afuera de la catedral y todo eso es idolatría. Sin embargo, vamos a San Miguel de Allende y yo me siento orgulloso de que en el estado de Guanajuato, en donde nosotros vivimos, haya catedrales arquitectónicamente hablando tan hermosísimas, ¿verdad? Aquí mismo en Celaya y todo eso. Bueno, pues estos cuates también comercialmente hablando, es más, el comercio más importante del mundo entero es el árabe. Ese es el comercio más importante. La gente quiere aprender cómo desde toda la cultura de los árabes llegan a ser buenos vendedores. Y tú que eres vendedor, ¿cierto, no?
Es más, muchas de las maneras en que tú como comerciante tienes es de las maneras que se le aprendió a los árabes. Es más, hasta tú pareces árabe. ¿Vale? Parece árabe el Richard. Vamos a ver. Ok, repito, número 5, tuvo profundos efectos comerciales y culturales en Europa. Fueron ellos quienes establecieron las primeras bibliotecas, la observación como parte del método del estudio de la ciencia. Los científicos más importantes de aquel entonces eran árabes. Ellos eran de lo más esencial que había en Europa para que la gente pudiera encontrar cuestiones médicas, cuestiones de muchos tipos. Las matemáticas desarrolladas e introdujeron productos no conocidos al mercado europeo. Ahorita que hablo de las matemáticas, simplemente el álgebra. ¿Qué carátula tiene el libro ese famoso de álgebra? ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cómo? El Baldor. ¿Quién era Baldor? Un árabe. Y precisamente es el libro más importante del mundo de álgebra. ¿De dónde vino? Pues precisamente de esta cultura, de la cultura arábiga. 6. El agresivo avance del Islam finalmente desencadenó al inicio de la Baja Edad Media el inicio de las guerras de las cruzadas. Ahí está el símbolo de cuando ya se empezaron a levantar los católicos con el ejército de las cruzadas. Ahí, ojalá que salga bien la foto, porque es importante ahí que vean ahí cada uno de las legiones que se empezaron a levantar para ya ahora sí combatir bélicamente al Islam. El Islam desde su inicio ha sido una agresiva amenaza contra el cristianismo, debido a que la iglesia llegó a ser controlada por hombres no regenerados. La respuesta de este tipo de cristianos idearon contra el Islam fue violenta. A esa respuesta las conocemos como las cruzadas. ¿Okay? Ahí les voy a poner una gráfica de la formación del Sacro Imperio Romano. Ahí vemos lo que ya, porque ahorita estamos terminando con la primera parte de la historia de la iglesia medieval, familia. Fíjense que desde un principio dijimos que le íbamos a dividir en dos partes. La primera parte era la formación del Sacro Imperio Romano. Hoy estamos terminando con esta formación. Lo primero pues, fue la introducción. Ahí está, introducción. Número 2, la gestación del nuevo imperio. 3, el papado de los siglos 7 al siglo 8. 4, el monasticismo, que fue lo que vimos hace 8 días. 5, el Islam y sus efectos, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Todo esto se llevó a cabo del año 590 al 800 después de Cristo. ¿Ok? Esto es lo que estamos en estos momentos culminando esta primera parte. En este punto hemos terminado el estudio del primero de los dos periodos de la historia de la iglesia medieval. A modo de repaso, hemos visto en este primer periodo cómo se gestó el Sacro Imperio Romano, cómo la iglesia se desarrolló bajo el liderazgo de los papas y la influencia del monasticismo, y también hablamos del surgimiento del Islam y sus efectos sobre el cristianismo. Ahí está la gráfica de la historia de la iglesia medieval del siglo 7 al 15, la formación del Imperio Romano, que fue del 590 al 800, y lo que vamos a empezar a ver la próxima semana, que ya es las luchas entre la iglesia y el Estado. Ya aquí vamos a concluir lo que es la iglesia medieval del año 800 al 1517. ¿Ok, familia? ¿Sí están atentos o no? ¿Sí están conmigo? ¿Sí está interesante lo que estamos viendo o no les está interesando? Sí. La verdad se dan cuenta cómo cada vez se está poniendo más interesante la historia de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque pues cada vez se va acercando a nuestras épocas, ¿no? Y son cosas que hemos llegado a estar viendo ya más de cerca. Bueno, ahora estamos listos para estudiar el segundo periodo de la historia de la iglesia medieval, que se llama el periodo de las luchas entre la iglesia y el Estado.
¿Ok? Ya eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana, para que no se lo pierdan. Muy bien, familia. Muy bien. Bueno, vamos a cortar el video.